Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los que vienen a este programa y nos siguen y ven y escuchan y comparten. Si hay personas nuevas, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor del Templo Iglesia Evangélica Jesús es la Esperanza, que está situada en el barrio de La Boca, que pertenece a Capital Federal de Argentina. Desde aquí, de nuestros estudios, de nuestra iglesia, estamos transmitiendo para todos los amigos, compañeros en la obra del Señor, colegas, pastores amigos, iglesias, las iglesias que están cerca, las que están lejos, más allá de nuestras fronteras, las que nos ven de otros países un poco más lejos. Les mandamos un gran abrazo de toda la producción y anhelamos que usted también de vez en cuando nos mande algún mail, algún llamadito por teléfono, algún mensaje. Muchos lo están haciendo y esto nos alienta, nos anima al oír lo que Dios está haciendo a través de estas prédicas, porque sin duda la palabra de Dios no volverá vacía a Dios. Eso es lo que Él dijo, porque hará todo para lo cual Él la envió. Así dice la misma palabra del Señor. En estos días estamos hablando de las revelaciones a través de la palabra, que el mismo apóstol Pablo ora para que la tengamos y para que nuestro buen Dios nos revele aquellas cosas ocultas que están en la palabra del Señor y para que podamos entender lo que Dios ha hecho para, por y en nosotros desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ya hemos visto anteriormente algo de que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy vamos a ampliar un poquito esto y mi título acá, por si usted lo quiere anotar y tomar nota, es que Dios bendijo nuestras vidas para ser de bendición. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Dios no quiere que nosotros seamos un estanque, que cuando llega la bendición se estanca en nosotros y no pasa a otros. No, Dios quiere que seamos como un río, como un tubo por donde pasa el río de la bendición de Dios y alcanza a otros. Por eso he puesto mi título aquí de estos pensamientos: Dios bendijo nuestras vidas para ser de bendición. Y si ya hemos visto que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, tenemos que estar atentos e investigando un poco más sobre la palabra de Dios, porque es tan grande lo que Dios nos ha dado, tan poderoso lo que Dios nos ha dado, que es lamentable que se nos escape a nosotros las cosas que Dios nos ha dado, porque si no sabemos esto, perdemos nuestra identidad como hijos e hijas del Dios viviente, creador del cielo y de la tierra, de las galaxias, de un universo inmensamente grande. Si este Dios tan inmenso, tan poderoso es nuestro Padre y nos ha otorgado tantas bendiciones, debemos saberlas, debemos conocerlas. Pero claro, ¿cómo poder creer y entender con una mente finita, con una mente limitada, como la que tiene el hombre en las condiciones que se encuentra bajo el pecado? Porque desde que el hombre pecó, su estado, su conocimiento, la amplitud de su mente, todo se redujo a tal manera que hoy nosotros, según los científicos, usamos el 10% de nuestra mente. Apenas, a veces algunos dicen 5%. Imagínense si pudiéramos usar toda la mente que Dios nos dio. Ahora, cuando yo comienzo a creer en la palabra de Dios y comienzo a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, todas las bendiciones, todas,
las bendiciones que Dios nos dio, comienzan a fluir y vienen a nosotros a través de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, juntamente con Cristo vienen a nuestras vidas todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Mire, si usted me acompaña y está allí en su casa con una Biblia, busque en la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas que Dios hizo, todas las promesas en Dios, son sí y amén en Él, en Cristo, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Nosotros somos los testigos, nosotros somos los portadores de esas promesas y en nosotros se tiene que ver la bendición de Dios y por nosotros las demás personas tienen que recibir la bendición que Dios nos ha dado para que la podamos compartir. La bendición de Dios que Dios nos ha dado no depende de la circunstancia que vivimos, ni en el lugar que vivimos, no depende de lo que nosotros podemos conseguir con nuestro esfuerzo, no depende de nuestra capacidad intelectual, perdón, sino que la bendición que Dios nos da o que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora en Cristo se manifiestan en nosotros, esa bendición no la cambian las circunstancias por las cuales nos rodean o que estamos viviendo, ni en el lugar donde estudiamos, ni de donde trabajamos, ni en el medio ambiente en que estamos, porque la bendición está dentro de nosotros. Nosotros somos la bendición, porque Dios nos ha hecho una bendición. Cuando uno lee esto, dice, qué tremendo, ¿cómo puede ser que yo esté pensando de todas las necesidades que tengo cuando la Biblia me dice que tengo tantas cosas, ¿no? Dios hizo la promesa a Abraham y juró por él mismo de bendecirnos en gran manera y de prosperarnos grandemente. Y él juró por sí mismo porque no hay otro sobre él. Esto está en el libro de Hebreos, no lo vamos a leer, pero dice la Biblia que como Abraham creyó a la promesa de Dios, comenzó la bendición de Dios a través de Abraham. Pero la bendición no comienza en Abraham, la bendición viene ya desde antes de la fundación del mundo y aparecen en Abraham porque Abraham le creyó a Dios. En el momento que a nosotros nos llega la información y el conocimiento de Dios y nosotros lo aceptamos, junto con el conocimiento viene la bendición. Y se manifiesta la bendición del Señor. Esa bendición viene desde la eternidad, desde los lugares celestiales, y pasó o pasa por la vida de todos los creyentes. Es decir, en este caso aparece la bendición en Abraham, que Dios le da la promesa, después pasa a Isaac, al hijo, a Jacob, el nieto, y sigue, y va a Moisés, y pasa a David, y bueno, llega a perfeccionarse en Cristo, porque en Cristo todas las promesas son sí y amén. Nosotros estamos después de la cruz y nos ha llegado a nosotros. Hebreos dice que nosotros somos los herederos de las promesas de Dios, los herederos de la bendición que viene a través de Jesús. Ahora, para que usted entienda lo que estamos tratando de decir, vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento. Porque claro, tomar un ejemplo ahora del Nuevo Testamento es más fácil, pero la bendición de Dios siempre estuvo con sus hijos, siempre está con sus hijos y siempre estará con sus hijos, porque ya la bendición está dada desde antes de la fundación del mundo. Mire, vamos a tomar, por ejemplo, del Antiguo Testamento, la vida del hijo de Abraham, Isaac. Vamos a ir al Génesis, capítulo 26, el primer libro de la Biblia. Génesis,
capítulo 26, versículo 1 al 3, dice, Génesis capítulo 26, versículo 1 al 3, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. 3 versículos. Comienza diciendo que hubo una gran hambre sobre la tierra. Cuando estamos hablando de hambre, no estamos hablando de escasez simplemente. Cuando hablamos de hambre es cuando duele el cuerpo porque hace varios días que no comemos. Cuando duele el estómago, cuando duelen los músculos porque nos faltan los alimentos en nuestro cuerpo. Esto es cuando comienza a declararse el hambre sobre la tierra. Y no era un hambre así nomás, porque dice hubo hambre, después de esto hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, que también hubo hambre en aquella época. Ahora, ¿qué hizo Isaac? Isaac se fue a un lugar que se llama Gerar, y justamente en ese lugar habitaban los filisteos, cuyo rey la Biblia dice que se llamó Abimelec. Tengo que mirar bien porque hay tantos nombres en la Biblia. Abimelec. Justo se fue a vivir a un lugar, parecía que si había hambre acá, en este lugar, Gerar, parecía que no estaba tan mala la cosa, pero luego con el tiempo se complicaron, como cuando uno lee la Biblia, y se le apareció Dios a Isaac, lo que leímos, y le dijo Dios, no desciendas a Egipto, quédate donde te digo, donde yo te voy a decir. Egipto, siempre en la Biblia, es tipo del mundo de pecado. Fíjese que cada vez que habla de Egipto, la Biblia dice descender. No desciendas a Egipto. Podía haber dicho no subas a Egipto, no desciendas a Egipto. Porque cuando uno se vuelve a lo que es la vida mundana, la vida de pecado, desciende del lugar donde Dios le ha puesto. Si usted como creyente quiere salir otra vez a vivir una vida de pecado, desciende de donde Dios lo puso, porque Dios lo elevó, lo puso sobre toda fuerza de maldad, sobre todo pecado. Entonces, Egipto es tipo del mundo, por eso Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. Ir a Egipto era como descender, como bajar. El panorama en Gerar, el lugar donde fue Isaac, no era el mejor. Allí también había hambre. Y no solamente hambre, vivía gente mundana, idólatra, con otra cultura llena de pecado, pero Dios dijo, quédate y te bendeciré. Quédate y te bendeciré. Y cuando uno sigue leyendo, encuentra que la mujer de Isaac era muy bien parecida, digamos que era una mujer bonita, y cuando los filisteos la comenzaron a mirar, bueno, elogiaron y miraron con codicia a la mujer de Isaac, que se llamó Rebeca. Rebeca era una mujer muy linda, así que le preguntaron quién era esa mujer. E Isaac, es una historia parecida a la de Abraham. A Abraham le pasó algo similar. Cuando le preguntaron quién era, teniendo temor a que lo mataran para quedarse con la esposa,
Le dijo, es mi hermana. Y mintió. Si él dijo, es mi hermana, y no dijo, es mi esposa, daba lugar a que los filisteos pudieran tomarla como esposa. Eso era un problema. Pero un día, el rey Abimelec, mirando por la ventana, vio que, o cómo, Isaac acariciaba a Rebeca y se dio cuenta que no era la hermana. Por cómo la acariciaba, por ahí le estaría dando algún besito, no sé. Pero Abimelec se dio cuenta que era la esposa, no la hermana. A ver, vamos a leer esto. En Génesis capítulo 26, versículo 12, búsquelo ahí en su Biblia, versículo 12, capítulo 26, versículo 12, dice, versículo 8, me pasé. Versículo 8. Leímos hasta el 6, creo, hasta el 3. Ahora vamos a leer el 8 y dice, capítulo 26, versículo 8, dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y la llamó Abimelec a Isaac, y le dijo, he aquí, ella de cierto tu mujer. Ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y el versículo 10 dice, y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el gran pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Mire cómo es Dios. Aunque él mintió por temor a perder la vida, Dios bendijo porque él prometió bendecirle y cuando Dios promete cumple. Y no solamente le dio una bendición especial, sino que lo cuidó, lo guardó. Porque, por otro lado, aunque el rey Abimelec era un rey mundano, tenía valores morales. Fíjese que él dijo, si es tu mujer y lo hubiéramos tomado, hubiéramos traído gran pecado. Él se daba cuenta que esto afectaría la moral de su gente y de él mismo. Era un rey dentro de todo, aunque era el rey de los filisteos, era un hombre con una moral, una buena moral, con conceptos y principios muy importantes. Aunque no conociera a Dios, ni conociera la palabra de Dios, él tenía sus principios morales en un estado bien alto, bien bueno. Así que, de esa manera, Dios, usando a este rey, protegió a Isaac, a Rebeca, a sus hijos, a sus sirvientes, los protegió, porque el rey dio una orden, cuidado, el que toca a este hombre o a esta mujer morirá. Simplemente esto no vino del rey, esto vino de Dios. El rey fue un instrumento que usó. Y ahora vamos a ver la otra cosa. Capítulo 26, ahora sí, versículo 12, dice, capítulo 26, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas y los filisteos le tuvieron envidia. ¡Oh! Esta es la bendición. Fíjese lo que dice acá. Había hambre sobre la tierra. Sembraban y no producía porque no caería el agua cuando tendría que llover y tampoco habría sol cuando tenía que haber. No sabemos bien lo que pasaba, pero había hambre. La siembra no salía, pero Dios bendijo a Isaac. Y cuando sembró Isaac, cosechó al 100 por 1. Esto quiere decir que cada semilla que puso, él cosechó 100
en la cantidad, 100 por 1, dice. Y usa palabras que van en aumento, mire. Dice, y se enriqueció. Primer palabra. Segundo, y fue prosperado. Fue varón próspero. Tercero, se engrandeció. Ah, la pucha, ya empezó a crecer un poco más. Y cuarto, llegó a ser poderoso. Poderoso sobre la tierra. A tal punto que tuvo cantidades de ovejas, cantidades de vacas, cantidades de tierra, y los filisteos le tuvieron envidia. Esto, hermanos, esto, amigos, sucede todavía hoy. Cuando Dios te bendice, no hay lugar que te lo pueda impedir. No importa la miseria, no importa las circunstancias que hayan alrededor tuyo, no importa dónde estés viviendo, no importa con quién estés compartiendo, la bendición está en ti. Y cuando todos se mueren de hambre, tú tendrás abundancia. Tú comerás todos los días. Tú te vestirás de lo mejor. Tendrás hasta que te sobre y te abunde y llegarás a ser poderoso sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Porque eres más bonito que los demás? No, es porque aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, que fue enviado por Dios, y cuando tú aceptaste al Hijo amado de Dios, Él te amó a ti y te bendijo con toda bendición, conforme a las riquezas en gloria, como dice el apóstol Pablo. No solamente que, fíjese todo lo que hizo, porque no solamente que lo prosperó, lo engrandeció, sino que también lo protegió. Tenía una protección ahí, en medio de la prosperidad. Usted sabe que hay una promesa similar acá, cuando la Biblia dice que cuando nosotros damos para Dios, lo que demos, seremos prosperados. Y los vecinos dirán que nosotros somos prosperados, porque verán la prosperidad de Dios. Así que no solamente Dios lo hace o lo hizo con Isaac, lo hace y lo hará con nosotros. En el momento más difícil del país en el cual vivimos, supóngase, yo estoy en la Argentina, nosotros aquí en la Argentina se está hablando de una inflación galopante, tenemos un 25% de pobres, y cuando hablamos de pobres es de gente que pasa hambre, en medio de una población importante, de una tierra que es rica, pero por causa de los sistemas de gobierno, mucha de la gente vive empobrecida, estamos llenos y rodeados de pecado, de inseguridad, de tantas cosas feas que nos rodean, pero Dios ha prometido bendecirnos. Así como le prometió a Isaac, Dios prometió bendecirnos a nosotros. Si hay pecado, si hay inseguridad, si hay hambre, no importa lo que haya alrededor nuestro, lo importante es lo que tenemos adentro, porque más poderoso es al quien tenemos adentro que el que está afuera, ¿no? No es ni el lugar donde vivimos, ni donde nos movemos, porque nosotros somos los bendecidos. Claro, usted me está escuchando y dice, yo mire, si la cosa sigue así, nos vamos a ir del país. Bueno, hemos visto esto a través de los años y ahora parece que hay muchos que han emigrado. No se confunda usted, hijo o hija de Dios. Hay gente que se va a otro lugar porque piensa que va a vivir mejor, porque piensan que en otro lugar está la bendición que no está acá, porque están mirando lo que pasa con algunas personas, con otras, y cuando está mirando su propia necesidad, se involucra al resto. Usted no es como el resto. Esto es lo que tenemos que entender. Usted y yo somos hijos de Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que tiene la vida tiene a Dios. Mire, toda la gente que se ha ido a otro lugar buscando la bendición y la prosperidad de otro lado, es probable que en algún momento encuentre algún tipo de prosperidad mayor.
Es muy probable, pero aparecerán otros problemas que acá no los tiene y lo va a encontrar en otro lugar. Otras necesidades, que no son las mismas de acá, sino que tal vez sean peores. Porque la bendición te la da Dios a ti o no te la da nadie. La bendición viene de Dios o no viene de ningún lado. No es el lugar, no es el país. No, pero usted sabe que allá en Francia o allá en España o allá en Inglaterra, no, porque allá en Alemania, olvídese. La bendición viene de Dios y Dios te bendecirá donde tú estás. Mire, nosotros hemos notado con mi esposa, lo hemos notado muchísimas veces, que dónde vamos, dónde entramos, dónde paramos o dónde estemos, llevamos con nosotros la bendición. En un negocio, hemos visto, por ejemplo, entramos en un negocio donde no hay nadie, póngale un negocio de ropa, entramos a ver un pantalón para mí y a los 3 minutos se llenó de gente. No es casualidad. La bendición va con nosotros. Hemos estado en restaurantes, comiendo, cenando. No había nadie. Y al rato se llenó de bendición. Hay un testimonio que siempre lo contamos con mi esposa, que aquí en Buenos Aires había un restaurante que se llamaba Lola Mora. Y nosotros siempre íbamos allí con los pastores, cuando nos visitaban pastores, cuando teníamos reuniones especiales, siempre íbamos a cenar o almorzar con los pastores que teníamos de visita, o cuando había un cumpleaños, lo celebrábamos allí. Y la señora, que tenía algunos mozos que atendían que eran creyentes, ellos le dijeron que nosotros éramos pastores y que Dios nos bendecía a nosotros y que si nos trataba bien a nosotros, Dios le iba a bendecir el negocio. Y llegó un momento que ella lo comprobó. Entrábamos a ese lugar y tenía gente haciendo cola para entrar. A tal punto, mis estimados televidentes que me ven, que cuando nosotros llamábamos por teléfono porque íbamos a ir con 7, 8 personas y no había lugar, ella nos hacía lugar. ¿Por qué? Porque ella decía, cuando ustedes vienen, se llena de gente. No paramos de trabajar. Y ese día es bendecido y al otro día también. Vengan cuando quieran. Nos cobraba la mitad del consumo, de lo que consumíamos, nos cobraba la mitad. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que nosotros éramos de bendición. Ahora, no era gente que conocía a Dios. No era gente que conocía la Biblia. Pero vieron en nosotros que la bendición de Dios estaba en nosotros y que donde íbamos, la bendición iba con nosotros. Y que aunque ahí que nosotros consumíamos lo que ellos nos ofrecían, por el hecho de que ellos no servían a nosotros, ellos eran bendecidos. Y se cumplió la palabra de Dios cuando le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldijeren. Así que todos los que nos sirven, los que nos bendicen, Dios los va a bendecir a ellos. Es interesante, hermanos. Si usted no lo ha comprobado, compruébelo. Cuando entra a un negocio, preste atención cómo enseguida empieza a venir gente y usted bendice al negocio. La bendición que tenemos, la bendición la llevamos nosotros dentro. Contigo está la bendición y conmigo está la bendición. Dios le dijo a Josué, yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú fueres. No importa dónde vas, yo iré contigo. Hay una bendición en nosotros que es para bendecir. Téngalo presente. Por ejemplo, yo sé como pastor que yo tengo una unción que no es para mí.
es para los creyentes que escuchan cuando yo voy a ministrar la palabra del Señor. No es una bendición que es para que yo esté gordo y alegre y feliz, es para transmitirla, es para dársela a otros. Cuando el predicador se para en un púlpito, es lleno de la gracia de Dios, porque va a hablar de parte de Dios. Y si el pueblo presente que viene tiene hambre y está atento a lo que Dios dice, o a través de la voz del predicador está atento para ver lo que Dios le dice, la unción comienza a fluir de una manera espectacular. El fuego del Espíritu Santo comienza a arder y es impresionante lo que experimenta un predicador. Yo soy de una manera arriba del púlpito y otra manera cuando bajo de la plataforma. Tal vez usted que hace años que va a una iglesia no lo sabe porque tal vez no es pastor, pero los pastores que me escuchan saben lo que digo. Cuando la gente que viene a la reunión viene con hambre y sed de Dios, la unción que está en el predicador comienza a fluir y el predicador siente que el poder de Dios está en él. Y cuando se comienza a llenar de la presencia de Dios, a veces el predicador no puede hablar. Pero esto es porque hay demanda. Voy a usar una palabra tal vez grosera para este medio, pero los que están sentados chupan en forma espiritual de la unción que está en el predicador. Y el predicador siente que la unción fluye y que cuanto más da, más fluye. Y los creyentes que están recibiendo, cuanto más reciben, más se gozan. Y esto es porque vinieron con hambre. Y también es esto porque Dios tiene una bendición para darle. Ahora, ¿por qué se produce todo esto? Bueno, lo mismo va a pasar con usted sin ser pastor, cuando usted le testifica a alguien. Cuando usted le habla a alguien de Dios, va a sentir un gozo, va a sentir una fuerza especial que empieza a fluir. Y si la persona comienza a recibir lo que usted le está dando, la bendición va en aumento y usted va a salir de esa conversación con un gozo como si hubiera, no sé, recibido la mejor noticia de la vida. Pero es la presencia de Dios que fluye cuando hay hambre y cuando hay alguien que quiere ministrar y repartir de la bendición que Dios le dio. No se preocupe, mi estimado amigo y amiga, si en el mundo que está viviendo o en el barrio que está viviendo o en la ciudad que está viviendo, el pueblo está en pecado, hay problemas, hay dificultades, hay escasez. Usted tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios rompe los yugos. La unción rompe el yugo, no es al revés. No es que el yugo lo va a romper a usted, es la unción que va a romper el yugo. No se preocupe por lo que pasa en el mundo, nosotros somos bendecidos. No se preocupe por los rumores de guerras y rumores de guerras, porque esto sucederá, pero usted será guardado y cuando llegue el momento crucial será llevado por Dios a los lugares celestiales. Dios promete a su pueblo la bendición de su presencia siempre. Mire, hay una promesa que quiero compartir con ustedes, creo que para ir cerrando este mensaje de que somos bendecidos para bendecir. Busquen el libro de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 58, versículo 11 y 12. Miren la promesa aquí. Isaías capítulo 58, versículo 11 y 12, dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Sabe cuándo es siempre? Es siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego
y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y el versículo 12 dice, y los tuyos, tus hijos, tus hijas, porque el Señor dice, sé salvo tú y serás salva toda tu familia, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serán llamados resplandor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta promesa, hermano, está dada a un pueblo que vive en escasez, que vive en medio de pecado, de perturbaciones, de inseguridad. Estamos en estos días viendo tanta inseguridad alrededor nuestro, que a veces cuando uno busca la protección de alguna gente del orden, pareciera que no lo encuentra la protección, y que hay un dicho allí en la calle que dice, estamos a la buena de Dios. Bueno, por lo menos si usted sabe que Dios lo protege, usted tiene fe, seguridad. Pero el que no tiene a Dios, ¿quién lo cuida? ¿Quién lo protege? Pero usted es un hijo y una hija de Dios si ha recibido a Jesús. Los ojos de Dios están sobre los justos y los oídos atentos al clamor de ellos, dice la palabra de Dios. Y aquí dice Dios, Jehová te pastoreará siempre. Pastorear no es solamente cuidarte, no es solamente protegerte, sino que pastorearte también es darte de comer, es darte de vestir, es hacerte alegrar, es llevarte por el buen camino, es orientarte por dónde debes andar y cómo debes de andar. Jehová te pastoreará siempre. Y dice, en tiempo de sequía y necesidad, Dios te pastoreará. Tal vez usted ha estado pensando en estos días que no, nunca he visto esto. Cuando yo era joven y era así y así, pero esto que está pasando hoy nunca lo he visto. Bueno, el mundo es una sucesión de hechos. Cambia, rota, vuelve a repetirse alguna escena del pasado, pero Dios no cambia. Dios permanece para siempre. Y si Él dice, Jehová te pastoreará siempre, y en tiempos de sequía y de necesidad estará contigo y conmigo, y Él saciará nuestra alma, esa hambre y sed de justicia, esa hambre y sed de Dios. Él va a saciar esa sed para que no la tengamos. Y físicamente dice, y dará vigor a nuestros huesos. Cuando todos se quejen, que están enfermos, que le duele esto, que le duele un hueso, que le duele una pierna, que Él dará vigor y fuerza a tus huesos y dará agua de vida al sediento. Agua de vida. No sé si se acuerda de ese coro tan bonito que decía, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida, deliciosa para ti. Ven a beberla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Jehová te pastoreará siempre. Y en momentos de sequía y de escasez, Él estará contigo. Dará vigor a tus huesos y quitará la sed y el hambre de tu alma. Y tu bendición hará que los sedientos puedan beber también del agua de vida que hay en ti. Si usted está por primera vez mirando en este programa porque alguno o alguien de la iglesia le pasó el link para que usted nos vea y le ha tocado esta palabra, y usted dice, ¿cómo puede ser que a mí me estén pasando tantas cosas? Yo quisiera que esto que usted está diciendo se cumpla en mí. Bueno, es fácil. Lo único que tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón y recibir a Jesús como su Salvador y el Señor de su vida. Si usted quiere recibir a Jesús, si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador,
le invito a que usted ore conmigo ahora. Yo le voy a guiar, después usted va a hablar con Dios como habla con un amigo. Pero ahora yo le voy a guiar a cómo tiene que decir y hablar con Dios. Repita conmigo. Padre eterno, que estás en los cielos, he oído tu palabra y ha tocado mi corazón. Quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis errores y por mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Ayúdame a conocerte, Padre. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Que Él entre en mi corazón, en mi vida, y transforme mi vida. Y tú, Padre, recíbeme en tu reino, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Y en su nombre te doy gracias, porque sé que tú siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho con fe, Cristo ha entrado en su corazón. Cuando termine este programa, usted va a un lugar, cierra la puerta detrás de sí, donde pueda estar solito, solita, hable con Dios, como habla con un amigo, abra su corazón con Él, y Dios, que ve en lo secreto, lo va a recompensar en público. Téngalo presente. Dios está con nosotros y Él nos ha bendecido a través de Jesús con toda bendición de los lugares celestiales que Él ha creado. Recuerde que estamos por este mismo canal los domingos y los miércoles a las 9 de la noche. Que Dios le bendiga mucho, lo esperamos el próximo miércoles. Y a todos los creyentes que nos ven, a los hermanos en Cristo, a los pastores, a los colegas en el ministerio, a los amigos, a los familiares, tantos familiares que tenemos y que nos ven, amados de Dios, voy a orar por ustedes para que Dios los bendiga y fluya en ustedes las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Señor, en el nombre de Jesús, pido que estas bendiciones maravillosas que tú has declarado que tenemos, vengan sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, y se hagan una realidad a través de su vida, para que no solamente ellos puedan ser bendecidos, sino que otros reciban la bendición a través de ellos. Y así como dice tu palabra, que por la palabra de ellos muchos te conozcan a ti. Padre, sabemos que tú siempre nos oyes, así que te damos muchas gracias por habernos oído. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y nos veremos en el próximo programa.